Lo está organizando un gremio privado con todo derecho a hacerlo. Como el grupo de comunicaciones Corripio convoca semanalmente un almuerzo, que en periodo electoral incluye a una parte de los candidatos presidenciales. Es como que se le pide a este tribunal que declare la nulidad de la convocatoria a un almuerzo del grupo Corripio porque no está involucrando a todos los que tienen algo que decir respecto de sus aspiraciones políticas para ostentar cargos de elección popular en las instituciones públicas de la República Dominicana. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Y el colega de la contraparte, que no lo dice en su instancia, sugiere que la falta de regulación de los debates electorales es una cuestión que bien pudiera ser suplida por una declaratoria de inconstitucionalidad por omisión por este tribunal. Pero ¿en ocasión de qué? ¿Cuál es la omisión? ¿Dónde está la disposición constitucional que manda la reglamentación de los debates electorales? Porque solo en ocasión de un mandato expreso de regulación por parte de la Constitución de una determinada materia se puede invocar la inconstitucionalidad por omisión de esa reglamentación. Pero resulta que la Constitución no le dice al legislador ni a nadie que tiene que reglamentar los debates. Por tanto, ¿de qué omisión es que estamos hablando? En tercer lugar. En cuarto lugar, la instancia plantea una contradicción insalvable en un aspecto medular de la misma. En uno de sus atendidos dice que lo discriminatorio, lo que viola el artículo 39 de la Constitución, es el carácter sexista, machista y atentatorio a la igualdad de género, porque dice que es un atentado contra la participación de la mujer, dicho sea de paso, está mal escrita la palabra, en política, en igualdad de condiciones. Pero, en todo el resto de su instancia, dice que la causa de la desigualdad es que no se toma en cuenta, o que se toma en cuenta el criterio del 5%. Debería hacer las paces con la argumentación sobre cuál es la razón de la presunta discriminación. ¿Es sexismo, discriminación por género, o es que solo se está invitando a los candidatos de los partidos políticos que han tenido por encima del 5%? Es decir, vuelvo y digo, hay una contradicción difícil de salvar en la formulación misma de la instancia. Entonces se dice que esa convocatoria viola los artículos 208, 200 y 216 de la Constitución. Como si los artículos 208 y 216 de la Constitución dijeran algo sobre derechos fundamentales. No. El artículo 216 constitucionaliza el sistema de partidos. Constitucionaliza el sistema de partidos. Se no puede deducir de un texto que constitucionaliza el sistema de partidos la violación de un derecho fundamental en ocasión de que hay unos determinados candidatos y candidatas que no han sido convocados a la participación en un debate. Luego se dice, el artículo 208 y el artículo 22 son dos textos, ambos constitucionales, que versan sobre el derecho ciudadano de elegir y de ser elegido. ¿A quién se le está
conculcando el derecho de elegir y ser elegido por el hecho de no ser convocado a la participación en un debate. La efectividad del derecho de elegir y ser elegido no tiene que ver con quién participa o quién no. Tiene que ver con que las instituciones públicas correspondientes sean respetuosas, y vuelvo a decirlo, instituciones públicas, sean respetuosas de los principios de libertad de organización del sistema de partidos que postula candidatos. Tiene que ver con que esas mismas instituciones sean respetuosas con las asignaciones de fondos en las proporciones que dictamina la ley, para que los que tienen aspiraciones puedan hacer efectiva la promoción de sus ideas para convencer al electorado de por qué merecen la confianza del voto. Tiene que ver con eso. Pero eso no está en juego, no está en discusión aquí. Por tanto, es absolutamente infundado el argumento de que no invitar a una determinada candidatura a participar en un debate se traduce en una violación del artículo 216 y mucho menos de los artículos 208 y 22 de la Constitución. Se dice que se viola el artículo 68 de la Constitución. El artículo 68 de la Constitución es el texto con que inicia el capítulo 3 del título 2 de la Constitución relativo a las garantías de los derechos fundamentales y del debido proceso en el ámbito de los procedimientos jurisdiccionales. De eso habla ese texto. ¿Y cómo encaja el texto del artículo 68 de la Constitución con la cuestión por la que hemos sido convocados a este tribunal? De ninguna manera. De ninguna manera. Y finalmente, la igualdad. El artículo 39, y en relación con eso, yo solo quiero volver a decir. Quiero solo volver a decir. Y lo voy a leer. Es muy breve. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y de equidad. Equidad, que es la aplicación concreta del derecho y del principio de igualdad a un caso específico. Eso es lo que es la equidad, que es lo que están planteando. Esa es una cuestión que solo se le puede reclamar a la Junta Central Electoral. Finalmente, comprobar y declarar que lo anterior implica que únicamente los partidos pueden infringir esta cuota al momento de seleccionar y promover a sus candidatos para los cargos públicos, y no así los actores privados o individuales al propiciar actividades donde los candidatos seleccionados sean partícipes, como es el caso de los debates electorales República Dominicana 2024. Por tanto, os solicitamos formalmente rechazar en todas sus partes la presente demanda por evidenciarse que no existe ninguna vulneración ni amenaza en perjuicio de los derechos fundamentales ni de los artículos 22, 39, 208 y 216 de la Constitución, como tampoco respecto a la cuota de género concebida en el artículo 53, párrafo primero de la ley número 33-18, por lo que los debates electorales República Dominicana 2024 han sido convocados de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Y hay justicia, bajo reservas. Bien, muchas gracias, tribunal. Recuerde referirse a los medios de transmisión. Correcto. Sí, honorable, vamos a tratar de ir respondiendo los medios de transmisión planteados por la parte demandada en este proceso en el mismo orden como han sido presentados. Qué bueno es saber que al menos logramos
despertar el interés jurídico por esta demanda, ya que en principio se pensaba que era algo totalmente un relajo ante el tribunal. Pero qué bueno, ese es el ejercicio del derecho. En cuanto al primer medio de admisión, sobre la falta de calidad y o legitimación activa procesal, este medio de admisión evidentemente que debe ser desestimado por las siguientes razones. Al momento de la introducción de esta demanda, nosotros planteábamos lo que es la legitimación activa. Nosotros hemos sido de los que propiciamos lo que sería la legitimación consolidada. Eso lo hemos hecho a raíz de varias cuestiones de interés general. En el caso particular de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristiana, FENATRA-SANS, y el Movimiento Político de la Expansión, el tribunal podrá observar que hay una decisión del Tribunal Constitucional que le da esa legitimación activa a esa federación que se nos dio la oportunidad, tal y como fue, no se opuso la parte demandada, de que depositásemos documentos adicionales. Creo que eso fue la propuesta de las que ellos hicieron. Nosotros vamos a depositar precisamente la documentación que le da la personería jurídica a esa institución. Pero debo de señalar que este tribunal deberá hacer acopio de lo establecido en la sentencia TC 058918, donde esa organización de naturaleza privada abrazó una situación que se daba en torno a la afectación y o distracción de los fondos de los 2 pesos destinados al cambio de la flota vehicular, a la deschatarrización del concho en la República Dominicana. Y el Tribunal Constitucional revocó una decisión del Tribunal Superior Administrativo y ordenó que eso se produjera. Hasta el día de hoy, esa institución abraza causas. Lo mismo hizo en ocasión de varios casos de corrupción administrativa. Caso Calamar, caso Medusa. Planteamos la legitimación activa partiendo sobre la base de los querellamientos populares cuyo desconocimiento a nivel de practicidad, los ciudadanos, teniendo esa facultad constitucional, no la asumían. Esa es una institución que asume causas nacionales. Y así lo hizo. En el caso particular, representa una organización cuyos ciudadanos no tendrán opción de ver la naturaleza y la calidad de las propuestas de sus candidatos presidenciales, incluyendo las demás organizaciones políticas. Por lo tanto, si el tribunal observa, desde el nacimiento de la figura de la legitimación activa, el Tribunal Constitucional ha viabilizado que cualquier ciudadano que presente un interés legítimo y jurídicamente protegido tiene calidad. Por lo tanto, se dan las condiciones, porque estamos hablando de personas que no tienen restringidos sus derechos de ciudadanía, tal y como ha sido presentado en esa instancia. Por lo tanto, ese primer medio de la admisión debe ser desestimado. Con relación al medio de inadmisión planteado sobre la notoria improcedencia, aquí observamos que es el problema de cuando tú te preparas para un escenario distinto y los
accionantes o los demandantes reformulan. Ellos se prepararon para un amparo y por eso pidieron la recalificación. Y por eso las conclusiones vertidas, esos medios de admisión son planteados a raíz del artículo 70, numerales 1, 2 y 3, que ellos han querido aquí tergiversar basándose en que lo plantean sustentados en el reglamento electoral, pero es que ellos se prepararon para un amparo y por eso no han podido concatenar los medios de inadmisión de forma concreta. Pero nosotros vamos a responder en lo siguiente. Y aquí, qué bueno que tenemos al maestro Cristóbal Rodríguez, una persona que nosotros, de verdad, su trayectoria y como doctrinario constitucionalista, nosotros, le admiramos, porque es una de las personas que ha sentado las bases doctrinales en esa jurisprudencia, en esa doctrina, perdón. Pero aquí yo voy a responderle a mi maestro constitucionalista de la manera siguiente. Él ha planteado una situación que merece nuestra total atención. Él ha planteado, vamos a ver, que el planteamiento de la nulidad de un acto como el de la especie solamente es posible cuando se trata de una norma, una ley, un reglamento, y eso es algo que a nosotros, debo admitir que me choca bastante, porque es una persona que nosotros la idolatramos en ese sentido, pero plantear eso en este plenario es algo totalmente inapropiado, porque él sabe que las disposiciones, y ahí entonces me voy a ir a lo más básico. Si ese fuera el caso, entonces la nulidad de los actos procesales emitidos por entidades públicas, entidades privadas, personas físicas, personas morales, entonces no podrían atacarse la nulidad bajo ningún concepto. Y fueron de las cosas que nosotros reformulamos en la instancia, porque lo que pasa es que, como digo, ellos se prepararon para la instancia inicial. Y en esa instancia inicial nosotros detectamos que el colega se había referido a que el tribunal aplicase control difuso, y él sabe que el control difuso, precisamente ahí él sí lleva la razón, cuando se pide que sea inaplicable una ley, reglamento, decreto, por ser contraria a la Constitución. Pero eso no se aplica, esa situación no se circunscribe a un acto de naturaleza pública o privada, porque si eso fuera así, entonces lo que establece el artículo 70 de la norma suprema, que voy a proceder a leer, sabemos que no lo sabemos, pero por un tema elemental, este artículo plasma lo siguiente: nulidad de los actos que subvierten el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de la fuerza. Es decir, que aquí no se limita solamente al tema de la ley, de lo que establece el legislador. Pero sí me llamó poderosamente la atención, honorable, es lo vertido por mi maestro con relación a la inconstitucional por omisión. Mire, sobre este tema yo me atrevo a decir que no hay un abogado, no hay un jurista que haya irradiado y se haya de manera incisiva en el tema de la inconstitucionalidad por omisión. Y cuando esto se planteó, esta tesis se planteó por primera vez en el 2019, por quien les habla,